Descubierto. 10 escalofriantes relatos de casas malditas y sus secretos embrujados revelados. Andrés nunca imaginó que una herencia pudiera sentirse como una condena. La vieja casa de su abuela, de fachada desgastada y ventanas empañadas por el tiempo, estallaba en sombras cada noche. Él pensó que sería su refugio, un lugar donde el ruido de las máquinas de la fábrica no pudiera alcanzarlo. Pero tras acurrucarse a su esposa Laura y a su pequeño Mateo en la cama, la paz se desvanecía como aliento en el frío. «Escuché ruidos», susurró Mateo, voz temblorosa. «La abuela está aquí». En ese instante, Andrés sintió cómo el sudor le brotaba de la frente. Los días parecían un ciclo interminable de trabajo y desasosiego. Estaban rodeados de un barrio donde los muros contaban historias de abandono. La gente apenas sonreía y los ecos de conversaciones se convertían en murmullo en cada esquina. «Ten cuidado», le advirtieron, «ese lugar trae mala suerte». Él rió, pero una inquietud le seguía. Cerca de la medianoche, la casa empezaba a crujir. Andrés miraba a su alrededor como si la vivienda cobrara vida. Una sombra parpadeaba en la esquina de su visión, tan oscura que parecía absorber la luz. Un frío que atravesaba los huesos. Cuando escuchó un golpe sordo proveniente del estudio, su corazón se aceleró. «Solo es la casa», se repetía. Pero si acaso fuera cierto, ¿qué historia guardaba aquel lugar? «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, el ambiente era tenso. El silencio se hizo insoportable. De repente, un grito desgarrador hizo eco en la oscuridad. Laura mecía a Mateo en brazos, los ojos llenos de miedo. Justo entonces, un objeto pesado, una lámpara, cayó de la pared. La habitación se llenó de un grito mudo, la preocupación colectiva. ¿Qué estaba sucediendo? Cuando Andrés decidió investigar, las historias surgieron como fantasmas. Vecinos hablaban a sus espaldas, murmullos de desapariciones y pactos oscuros que se habían tejido en la historia de su abuela. Un ritual que necesitaba un nuevo miembro, su propia casa, cuna de oscuras tradiciones. Al darse cuenta de que las miradas furtivas eran más amenazas que saludos, el terror lo invadió. Se convertirían en víctimas sin tener idea. A la espera del amanecer, Andrés se sintió atrapado en un laberinto de miedo. La sombra de lo desconocido acechaba tras cada esquina. Esa noche, se dio cuenta de que su vida y la de su familia pendían de un hilo, mientras una sombra se desplazaba lentamente hacia el cuarto de Mateo. La angustiante pregunta lo atormentó. ¿Serían los susurros en la noche un aviso o un camino hacia la perdición? ¿Qué secretos terribles guardaba la casa que debería ser su hogar? El amanecer llegó con una luz tenue que apenas se filtraba a través de las cortinas desteñidas. Andrés se sentó en la cama, con la mente aún atrapada en lo ocurrido la noche anterior. Laura estaba amodorrada, intentando consolar a Mateo, quien no había dormido bien. La atmósfera en el cuarto era pesada, como si un gran secreto se hubiera colado entre ellos, haciendo que el aire se volviera irrespirable. Decidido a descubrir la verdad detrás de las historias que habían escuchado, Andrés se levantó de la cama y se dirigió al estudio. La puerta chirrió al abrirse, y un escalofrío recorrió su espalda. El estudio, con sus estantes polvorientos y muebles cubiertos de sábanas, se sentía oscuro y hostil, como si los objetos pudieran cobrar vida en cualquier momento. En la mesa había un viejo diario, que pertenecía a su abuela. Con manos temblorosas, lo abrió.
Las páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas. Andrés leyó fragmentos que revelaban un ritual siniestro, un sacrificio que se repetía cada generación. Frases como «la sangre debe fluir» y «la oscuridad siempre reclama» hacían que el corazón se le acelerara. Era evidente que la casa no solo era un hogar, era un altar, un lugar donde se llevaban a cabo pactos oscuros con fuerzas desconocidas. Un sonido repentino lo sacó de sus pensamientos. Laura había entrado al estudio, su rostro pálido como la niebla. «Andrés, siento que algo está mal. No puedo dejar de escuchar susurros. Me hablan», dijo, la angustia reflejada en sus ojos. «Es solo la casa», contestó él, aunque no podía estar seguro. Esa frase se había vuelto un mantra, pero ¿cuántas veces más podría repetirla antes de que dejara de ser una excusa? La inquietud se espesaba en la habitación como una nube oscura. Andrés tomó la mano de Laura. «Debemos irnos de aquí, alejar a Mateo de esto». Pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. La casa no se lo permitiría. Una campanada lejana resonó, recordándole que el día avanzaba. Al pasar junto a un espejo, Andrés atisbó un reflejo borroso. Vio una figura, un rostro anciano que sonreía siniestramente en la penumbra. Se giró bruscamente, pero no había nada. Su corazón palpitaba frenético y el aire se tornó helado. «¿Qué has visto?», preguntó Laura, con un hilo de voz, consciente de que algo terrible estaba por desatarse. De repente, un golpe retumbante en la puerta de entrada lo sobresaltó. Mateo comenzó a llorar, y Laura corrió hacia él. Andrés, paralizado por el miedo, se dio cuenta de que el sonido no provenía de la puerta, sino del sótano. Recuerdos de historias de niños desaparecidos lo asaltaron, y un sudor frío le empapó la frente. Era el mismo lugar donde su abuela había mantenido sus secretos más oscuros. «¡Andrés!», gritó Laura, reteniendo a Mateo en sus brazos. «No vayas ahí, por favor». «No puedo ignorarlo. Debo saber qué está pasando». Se sentía atrapado, casi como si algo lo empujara hacia abajo. Se acercó a la trampilla. Sus manos temblaban mientras la abría. Una escalera oscura los invitaba al abismo. «Es peligroso», advirtió Laura, inmóvil, sus ojos llenos de terror. Pero mientras Andrés descendía, escuchó un susurro suave, casi un aliento. «El momento ha llegado». ¿Quién hablaba? ¿Qué le deparaba el sótano? El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y descomposición. Algo en su interior temía lo que podía encontrar allí abajo. Se preguntó si su búsqueda de respuestas los llevaría a una revelación aterradora o a un final sin retorno. Cuando llegó al último peldaño, se encontró ante una puerta pesada, cubierta de símbolos extraños. Con un empujón, la puerta se abrió, revelando un mundo que jamás imaginó. Andrés respiró hondo, tratando de calmar el acelerado latido de su corazón. La oscuridad tras la puerta parecía devorarlo, y la atmósfera se tornaba más opresiva con cada segundo. Un olor acre, como de moho y algo más, lo atacó. Se asomó a la penumbra y vio un espacio amplio, con paredes húmedas y estructuras de madera que parecían crujir, como si la casa misma estuviera viva. «Esto no es normal», se murmuró. A su alrededor, objetos olvidados aguardaban en la sombra, y un viejo altar de piedra se alzaba en el centro, con manchas secas de lo que Andrés intuyó podría ser sangre. Un escalofrío recorrió su espalda. Cuando dio un paso, se dio cuenta de que el suelo estaba cubierto de pequeños escombros y huesos, resquicios de lo que alguna vez había sido. En un rincón, bajo una capa de polvo, se discernía un retrato de su abuela. Su mirada era penetrante, fatídica. Un sudor frío le empapó la frente. «¿Qué hay allí?». El tono de Laura resonó en su mente como un eco lejano, y de repente recordó la advertencia. El susurro volvía a fluir en el aire, grave y luctuoso. «La sangre debe fluir». La frase lo hizo temblar. ¿Era posible que todo lo que había leído en el diario de su abuela fuera cierto? Tuvo un instante de duda, preguntándose si debería regresar y sacar a su familia de ahí.
pero su curiosidad y el abrumador deseo de descubrir qué había detrás de ese ritual lo mantenían firme. Se acercó al altar, donde una extraña pequeña caja de madera se encontraba reposando, adornada con los mismos símbolos que había visto en la puerta. Andrés se inclinó para tocarla, sus manos temblorosas buscando respuestas. Un potente estallido resonó detrás de él. Se giró de golpe, su corazón se detuvo. Laura lo había seguido. La expresión de horror en su rostro lo paralizó y un grito inhumano rompió el silencio. Mateo, en sus brazos, lloraba sin consuelo, el sonido desgarrador llenando el espacio en sombras. «Andrés, tenemos que salir de aquí», suplicó Laura. «Mira lo que has hecho». Con un crujido ominoso, la puerta del sótano comenzó a cerrarse, como si la casa intentara retenerlos. En ese instante, la caja que había intentado abrir se movió sola, girando sobre su eje. El aire se templó con una presencia escalofriante, palpable. Un murmullo ensordecedor se hizo eco en su mente, pero no pudo entender las palabras. Una sombra oscura descendió por las paredes, acercándose a ellos, llena de ojos que parecían devorarlo todo. «¡Andrés!», gritó Laura otra vez, pero él no podía desviar su mirada de la caja. Algo dentro quería salir. Se preguntó si podría abrirla, si eso les daría la libertad que buscaban. «¡No!», gritó Laura, imponiendo su voz sobre los lamentos. Se colocó entre él y la caja, la desesperación bordando sus ojos. Con cada palabra, la oscuridad se volvía más intensa, como si el propio lugar sacara fuerzas de sus temores. Sus pensamientos se agolpaban. ¿Era esa la respuesta a su sufrimiento? ¿Esa la conexión entre su abuela y lo que le sucedía? Pero la forma en que su esposa lo miraba, retorciéndose de miedo, le decía que lo que había allí no era una solución, era una trampa. «¡Debemos irnos, ahora!», exclamó Laura, retrocediendo hacia la escalera. El terror en su voz lo sacó de su trance. Pero antes de que pudieran huir, la caja estalló, lanzando una onda de energía oscura que atravesó la habitación. Siluetas emergieron de la sombra, figuras disfiguradas que se agolpaban a su alrededor, susurrando, clamando, exigiendo ser liberadas. Andrés sintió que la gravedad del lugar lo apresaba y una fuerte mano helada lo agarró del brazo. Se dio cuenta de que no estaban solos. Aquellas almas perdidas necesitaban algo más que solo la carne. «¡Mateo!», gritó Laura, pero el llanto de su hijo se había transformado en un grito de terror. Andrés se volteó, sintiendo el pánico apoderarse de él. La casa ya había hecho su elección. «Tú serás el sacrificio», resonó un grito desgarrador en su cabeza. Entonces la oscuridad avanzó y todo se volvió negro. Cuando Andrés despertó, estaba solo, en la habitación donde todo había comenzado, como si hubiera sido un mal sueño, pero el eco de aquellos gritos aún retumbaba en sus oídos. Y al mirar hacia el pasillo, vio que la puerta del sótano permanecía entreabierta. Una sensación helada le recorrió el cuerpo, y comprendió que tal vez lo peor aún estaba por venir. Andrés se incorporó lentamente, con el cuerpo aún tembloroso por el intenso terror que había experimentado. La penumbra en la habitación se sentía más pesada, como si las paredes hubieran absorbido el horror que había experimentado. Se frotó los ojos, tratando de aclarar su mente, pero el eco de las voces seguía resonando. «Esto no puede estar pasando», murmuró, mientras se acercaba titubeante hacia el pasillo. Cada paso vibraba en la madera, el crujido resonando más alto en el silencio opresivo. Las sombras danzaban a su alrededor, y hasta el aire parecía estar cargado de una energía inquietante. La puerta del sótano lo llamaba, como un moribundo a su tumba. Se detuvo frente a la puerta entreabierta, su corazón latiendo desbocado. Un impulso irracional le decía que debía entrar, que debían enfrentar lo que se escondía en la oscuridad. La imagen del rostro aterrado de Laura y el llanto angustioso de Mateo invadieron su mente. «Debo encontrarlos», se convenció. La necesidad de protegerlos, de redimir lo que había desencadenado, lo impulsó a cruzar el umbral. Al hacer su entrada, un aire gélido lo envolvió, haciéndolo estremecer.
El sótano era un laberinto de sombras, lleno de objetos que irradiaban un pasado sombrío. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos que brillaban débilmente, como si supieran que él estaba allí. De pronto, un murmullo comenzó a llenar el espacio, muchas voces entrelazándose en un coro agónico que reverberaba en su mente. «¿Laura? ¿Mateo?», gritó, su voz resonando vacía. Solo encontró silencio, un silencio que ahogaba sus esperanzas. Sin embargo, a lo lejos, reconoció la silueta de una figura. Era un niño, como el reflejo de Mateo, pero su rostro era borroso, distorsionado. Andrés sintió el estómago revolverse. Su hijo no podía estar allí. «Mateo, ven aquí», rogó mientras corría hacia la figura, pero mientras se acercaba, se dio cuenta de que cada paso lo conducía más a la desesperación. El niño se desvaneció en la sombra y el lamento se intensificó. Desesperado, Andrés giró y empezó a buscar por todas partes, los latidos de su corazón resonando como un tambor en su pecho. «No puede ser real, no puede ser real», repetía, pero las paredes parecían cerrarse y cada respiración se hacía más pesada. Una sombra oscura emergió de uno de los rincones, tomando forma. Era una figura femenina, una imitación del rostro de su abuela, pero con los ojos vacíos y hundidos. «La sangre debe fluir», susurró, y aquel eco reverberó durante un instante eterno. Andrés retrocedió, asustado. «No, esto no puede estar sucediendo», balbuceó, mientras intentaba encontrar la salida. Las visiones de su pasado le golpeaban la mente, recordándole las historias de su abuela sobre sacrificios y cómo aquellos que habían caído en la mansión nunca volvieron a ser vistos. «¿Sacrificio?», pensó. «¿A qué precio?». Su mente entonces conectó las piezas. La casa lo había elegido a él. Algo dentro de ese lugar estaba esperando, y ahora lo exigía con más fuerza que nunca. La sombra alargó un brazo helado hacia él, y Andrés sintió un miedo primal, una necesidad de huir. En un último intento de romper el ciclo, cerró los ojos. La frase que resonaba no solo era un eco de advertencia, sino un llamado a su valentía. «Yo no seré el sacrificio», gritó, y al abrir los ojos, el espacio se iluminó de repente con una luz brillante que hizo retroceder a la figura sombría. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, la casa comenzó a temblar. Las paredes crujieron como si se partieran, y un estallido hizo que el suelo se fracturara bajo sus pies. Una sensación de pánico lo invadió al darse cuenta de que estaría atrapado en ese lugar para siempre si no tomaba una decisión. Justo cuando se giró para huir, un grito familiar lo detuvo en seco. No era Mateo, ni Laura. Era otra voz. «Andrés, no te vayas», resonó con tristeza. Era como una melodía olvidada, la de su madre, perdida en el tiempo, en un rincón remoto de su memoria. Sin pensar, Andrés corrió hacia la dirección del sonido. La oscuridad se abalanzaba tras él, mientras las sombras se retorcían y se alzaban como si intentaran atraparlo. «¿Qué me están ocultando?». Un grito desgarrador llenó el espacio, una desesperación palpable ahogando su voz. Y justo cuando pensó que se perdería en ese abismo, vislumbró una luz al final del pasillo. La puerta se cerraba rápidamente, pero él sabía que tenía que atravesarla antes de que fuera demasiado tarde. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la luz, sintiendo que la oscuridad lo consumía detrás de él. Lograría escapar, o la casa reclamaría su oferta. Andrés atravesó la puerta justo a tiempo, sintiendo como una ola de aire cálido lo rodeaba. Sin embargo, la seguridad que esperaba encontrar se desvaneció rápidamente. Una habitación diferente, también en penumbra, se extendía ante él. Las paredes estaban adornadas con viejas fotografías amarillentas de personas que no reconocía. Sus ojos parecían seguirlo, llenos de tristeza y desdén. «¿Qué es este lugar?»,
se preguntó mientras revisaba cada rincón, pensando si la luz lo había llevado a una trampa aún más profunda. El eco de las risas perdidas llenaba el aire, distorsionándose hasta convertirse en lamentos. En un rincón, un viejo espejo lleno de polvo reflejaba su rostro pálido y asustado, pero al acercarse, vio algo más. Una sombra se movió detrás de él, un aullido sutil atravesando el silencio. Con un súbito sobresalto, Andrés se giró, pero no había nada, solo el crujido de la casa y el latido de su corazón resonando en sus oídos. Con la adrenalina corriendo por sus venas, decidió que no era el momento de dudar. Tenía que encontrar a Laura y Mateo. Antes de que pudiera avanzar, un susurro emergió del espejo. «Andrés, ven». La voz era cautivadora y ominosa al mismo tiempo. Se acercó, tentado por un impulso que no podía negar. «No puedes irte, no puedes dejarnos», murmulló, y de repente las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse, como si la superficie de cristal estuviera viva. Su reflejo se rompió en millones de fragmentos, y en esos espejos fragmentados, Andrés vio rostros de quienes habían estado atrapados antes que él. Miradas perdidas, suplicantes. «¿Qué ocurrió aquí?», gritó, pero su voz fue absorbida por las sombras, que parecían bailar más intensamente a su alrededor. Los ecos de los lamentos aumentaron, creando una melodía tortuosa que lo envolvía. Sus pensamientos comenzaron a girar, recordando las advertencias de su abuela, las historias de almas en pena y pactos oscuros. De repente, un chillido lo sacó de su trance. Andrés se dio vuelta frenéticamente, y en la esquina de la habitación, ahí estaba Mateo, su hijo, con la mirada petrificada, sosteniendo la mano de una figura espectral. Era Laura, pero su rostro estaba extrañamente desfigurado, como si una sombra lo hubiera contaminado. «¡Papá!», gritó Mateo extendiendo sus brazos hacia él, pero lo que lo rodeaba se tornaba cada vez más grotesco. La figura de Laura habló, su voz ahora un eco lejano, como un grito de auxilio. «Andrés, no podemos quedarnos aquí. La casa se alimenta de nosotros». Cada palabra era un tirón en su pecho, una verdad inquietante que hizo que su piel se erizara. «¡No, no, no!». Andrés se sacudió con furia, sintiendo que el terror lo invadía nuevamente. Se acercó, pero la figura se desvaneció, llevándose a Mateo con ella. «¡Vuelve! Mateo, ven aquí». Andrés estaba casi al borde del llanto. Su miedo se intensificaba. La habitación tembló, el espejo brilló con intensidad, y las imágenes comenzaron a gritar. Sin pensar, Andrés se lanzó hacia el espejo, buscando a su familia en ese mundo distorsionado. Sabía que la única manera de romper el ciclo era enfrentarse a lo que había dentro. Justo al girar, un nuevo estruendo resonó a sus espaldas. Un pilar se desmoronó y las paredes empezaron a cerrarse aplastando lo que quedaba de espacio. «¡Anda, Andrés! ¡No mires atrás!», gritó una voz. No era ni Laura ni Mateo, era la voz de su abuela, recordándole su legado y la valentía de enfrentar sus miedos. Él respiró hondo, esperando inundar su corazón con la determinación que no sabía que poseía. ¿Sería capaz de salvar a su familia o caerían todos juntos en la oscuridad de la casa que los deseaba prisioneros? Las sombras arremetieron con más fuerza, los lamentos se elevaron en un grito de furia y desesperación. Tenía que decidir rápidamente, quedarse y arriesgarlo todo o lanzarse al abismo que prometía respuestas. Y en ese instante, la casa explotó en lo que parecía un grito de júbilo. ¿Qué le espera a Andrés mientras desciende a sus propios miedos en un laberinto sin fin? La explosión de sonido reverberó a través de la habitación, un rugido ensordecedor que hacía temblar las paredes. Andrés, con el corazón acelerado, sintió la vorágine de la casa girar a su alrededor, como si el propio suelo estuviera vivo. No había tiempo para pensar. Se lanzó hacia el espejo, esperando encontrar a su familia al otro lado, pero solo se encontró con el oscuro abismo, un remolino de espejos y sombras. «¡Mateo! ¡Laura!», gritó, su voz mezclada con el estruendo y los ecos de las almas perdidas. Él avanzó,
atravesando la multitud de reflejos retorcidos. Cada paso lo acercaba más a un abismo que crecía, sus bordes goteando oscuridad. De pronto, una figura familiar emergió de la penumbra. Era Mateo, su rostro ahora iluminado por una luz tenue, pero atrapado en un extraño vacío. «¡Papá!», exclamó, pero su voz sonaba distorsionada, como si proviniera de un mundo muy lejano. Andrés sintió un tirón en su pecho. «¿Dónde está tu madre? ¿Qué le ha pasado?», preguntó, extendiendo sus manos hacia el niño que parecía tan frágil. Mateo dio un paso atrás, como si las sombras del lugar le impidieran acercarse. «No debería estar aquí. La casa no quiere que nos vayamos», gritó Mateo, temblando. Andrés sintió la frustración y el pánico golpeándolo con fuerza, como si la oscuridad estuviera tratando de succionar sus esperanzas. «Te prometo que vamos a salir de aquí. Por favor, ven». Andrés estaba atrapado en un juego de sombras y luces, buscando la manera de cruzar la barrera invisible que separaba a su hijo de él. Pero las paredes comenzaron a crujir y a cerrarse, la casa retorciéndose en un clima de furia que parecía conocerlo todo sobre él y sus miedos más profundos. Las risas burlonas reverberaban en el aire, convirtiéndose en una cacofonía de gritos. «La casa se alimenta de su desesperación y de sus miedos», resonó una voz ancestral desde el fondo. Andrés sintió que se le encogía el estómago. Era la voz del espejo. Era el eco de aquellos que habían sido atrapados en su interior. Un impulso salvaje lo sacudió. Tenía que hallar la verdad, la razón detrás de aquel tormento. Con cada grito y susurro, las imágenes del espejo cambiaban. Rostros conocidos y desconocidos aparecían, todos atrapados, todos suplicantes. Andrés vio entonces la forma distorsionada de Laura surgir entre ellos, su mirada perdida y su «por favor» en sus labios. «Andrés, no caigas, sal de aquí antes que sea demasiado tarde». Y entonces entendió. No solo era un viaje para salvar a su hijo, debía liberar también a Laura. Tenía que enfrentarse no solo a sus miedos, sino a la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. En su mente retumbaba el relato que su abuela solía contar. Solo aquellos que cruzaban las puertas del miedo podían romper el ciclo. Con un nuevo grito de determinación, Andrés se lanzó hacia atrás, buscando un camino diferente. El espejo comenzó a fragmentarse a su alrededor y las paredes temblaban con cada movimiento, como si la misma casa estuviera destillando su ira. Todo su ser estalló en acción. Las figuras atrapadas suplicaban: «¡Ayúdanos! ¡No podemos salir sin ti!». Era un coro siniestro que lo empujaba a la locura. Las luces en el espejo titilaron y de repente una mano apareció a su lado. Mateo. «¡Papá, ven rápido!». La expresión de su hijo estaba mezclada con temor y esperanza. Andrés sabía que no podía dejarlo pasar una vez más. Él avanzó, con el corazón en la garganta. La casa palpitaba a su alrededor, empujando una ola de desesperación. «¡Mateo, hacia aquí!». Pero el momento se diluyó, cuando de repente una oscura figura emergió en la penumbra, tomando forma. Era Laura, con el rostro distorsionado y el aliento ensombrecido. «Andrés, no mires atrás», gritó, pero ya era demasiado tarde. Enfrente de ellos, la figura se abalanzó, una sombra prodigiosa, lista para consumirlos a todos. Con un último grito, Andrés se lanzó hacia adelante, decidido a rescatar a su familia. ¿Pero sería suficiente? Y en ese momento, la casa lanzó un estallido de furia tal que todo se apagó en un instante. ¿Cuál será el precio que deberá pagar Andrés para liberar a su familia y romper las cadenas eternas de la casa? Andrés cayó de espaldas y el suelo crujió a su alrededor como si la casa se retorciera disgustada por su intento de escapar. La oscuridad lo envolvió y la figura de Laura, aún con su rostro distorsionado, se desvaneció en el aire.
El vacío fue tan profundo y escalofriante que sintió que ya no había retorno. «¿Mateo?». Su voz resonó débilmente en el silencio que siguió al estallido. La casa, con sus paredes temblando y susurros burlones, parecía estar celebrando su temor. Las sombras se alargaban y se retorcían por doquier, disimulando cualquier camino de escape. Pero en su interior, Andrés sabía que debía seguir adelante, no solo por él, sino por su familia. Tomó aire, su pecho lleno de determinación, mientras una luz tenue comenzaba a filtrarse a través de las grietas en las paredes. «¡Aquí estoy!», gritó, buscando la voz de su hijo. La luz creció un poco más, reflejando las caras atrapadas en el espejo, cada una pidiendo auxilio, cada una con la esperanza perdida. Los ecos de las risas burlonas se transformaron en susurros urgentes. «Él es el elegido, él abrirá el camino», repetían en un tono monótono. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Elegido? ¿Qué querían decir con eso? Antes de que pudiera preguntarse más, un nuevo grito rompió la monotonía. «¡Papá!». Era Mateo, ahora más claro, más cercano. Andrés se volvió hacia la dirección de la voz y corrió en su búsqueda. La luz se intensificó, revelando pasillos distorsionados, cada uno conduciendo hacia un desenlace desconocido. La casa parecía consciente de sus movimientos, como si cada paso significara una debilidad que podía aprovechar. «¡Rápido! ¡Hacia mí!». Andrés sintió el pánico invadirlo nuevamente. Necesitaba a su hijo a su lado. La atmósfera se hizo pesada, opresiva. Una fuerza invisible parecía empujarlo hacia atrás, como si la casa estuviese intentando atraparlo. Se concentró, empujando sus temores al fondo de su mente. «¡Rápido! ¡Hacia mí!», gritó, sintiendo la vitalidad renovada en su interior. La casa resonó una vez más, con un murmullo amenazante, como si amenazara con demostrarle que aún estaban en su dominio. Sin embargo, Andrés sabía que la desesperación no era una opción. La mirada atormentada de Mateo atravesó su mente. Necesitaba creer que podía salir de allí, necesitaba creer que su familia estaba a salvo. Entonces vio a su hijo, parado al final de un pasillo envuelto en sombra, con lágrimas que brillaban como perlas en su rostro. «¡Papá! ¡Rápido!». Su pequeño cuerpo temblaba mientras la oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida. No había tiempo que perder. Andrés se lanzó hacia adelante, atravesando el umbral de puertas y habitaciones que parecían moverse y cambiar ante sus ojos. «¡La casa no te dejará escapar!», resonó la voz, y el aire se volvió más denso. Las paredes pulsaban y el suelo rugía bajo sus pies, pero la imagen de Laura, con su mirada llena de súplica, lo mantenía firme. Con un salto desesperado, Andrés finalmente alcanzó a Mateo, quien se aferró a su brazo. «¡No puedo dejarte ir otra vez!», gritó, mientras las sombras se abalanzaban sobre ellos, silbando como serpentinas hambrientas. A sus espaldas, la casa rugió, un sonido profundo que reverberaba en sus huesos. Entonces, una niebla oscura comenzó a salir del suelo, atosigándolos. «¿Qué hacemos?», preguntó Mateo, con la desesperación reflejada en sus ojos. «Concentrémonos en lo que queremos. No podemos dejar que la casa nos venza». Andrés no estaba seguro de cómo saldrían de esto, pero sabía que debían aferrarse a la esperanza, a la luz, a su amor. Mientras la niebla se acercaba, su mente regresó a las palabras de su abuela, sobre la fuerza que proporcionaba el amor. «¡Juntos! ¡Siempre juntos!», gritó Andrés, apretando la mano de Mateo. La luz del amor que sentía creció y se expandió como un faro en medio de la tormenta. La casa se estremeció y los ecos comenzaron a debilitarse. Pero justo cuando pensaba que el camino estaba despejado, una sombra enorme se interponía entre ellos y la salida, risas malignas resonando. «¡No se irán!». Andrés sintió el terror enrollarse en su corazón. La figura oscura avanzaba lentamente, su presencia absorbía la luz, devorando su valentía. ¿Lograrán Andrés y Mateo escapar de los oscuros designios de la casa antes de que sea demasiado tarde? Andrés apretó con fuerza la mano de Mateo, su corazón palpitando en un frenético compás de terror.
La sombra frente a ellos se cernía como una tormenta oscura. Sus contornos fluctuaban, casi jugueteando con la luz del amor que intentaban evocar. «No tengas miedo», dijo con voz temblorosa, tratando de infundir valor en su hijo. Pero en el fondo, la desesperación comenzaba a aflorar. La figura se acercó más. Su risa resonaba como el eco de una nesadilla nunca olvidada. «Nadie ha escapado jamás de la casa de los susurros», proclamó con un tono casi maternal, pero lleno de malicia. La niebla se arremolinaba a su alrededor, deslizando su frío abrazo por las paredes y atrapando todo a su paso. Andrés sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, una advertencia de que el final estaba cercano. «Mateo, escúchame», dijo rápidamente, intentando ignorar el horror que crecía ante ellos. «Debemos correr, no podemos dudar. Confía en mí». La mirada de Mateo, entre la angustia y la confianza, le dio la fuerza que necesitaba. Sin más tiempo que perder, se lanzaron hacia la figura oscura, que a medida que se acercaban parecía encogerse, como un gato a punto de atacar. Mientras corrían, las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor. Las sombras se agarraron a sus pies, tratando de aferrarse a ellos como raíces de un árbol enredadas en el suelo. Andrés sintió que el horror lo invadía, pero también comprendió algo fundamental. La casa no podía controlar su fe. «¡Juntos! ¡Siempre juntos!», volvió a gritar. Con un empujón de determinación, ellos y la luz de su amor se hicieron uno, como un sol naciente desafiando la noche. Desesperadamente, Andrés pensó en su familia, en momentos alegres que recordaba, y ese amor comenzó a cobrar forma. La sombra se lanzó hacia ellos de un modo tan rápido que Elena casi no tuvo tiempo de desviarse. Andrés gritó, y cuando la oscuridad estuvo a punto de engullirlos, un resplandor los envolvió. Todo se tornó blanco y ensordecedor. En un instante, Andrés fue golpeado por visiones de su vida junto a Maqueo, cada risa y cada abrazo resonando en su interior. Supo que no podía rendirse. La luz los empujó hacia adelante, atravesando la sombra y sus oscuros lazos. El rayo de luz se sintió como lo último que quedaba, pero la figura del ente seguía riendo, una risa escalofriante que cortaba el aire. «Tú no puedes ganar, Andrés. Este lugar necesita un elegido, y tú estás destinado a hacerlo». La voz se desvanecía en un grito agonizante mientras el resplandor las consumía. Pero en medio de la luz, inmediatamente sintió que algo se desvanecía. Una conexión desgarradora, un hilo al que su alma se aferraba, se rompía. Fue en ese instante que comprendió. Laura no solo era un eco de su pasado, sino un sacrificio en la caída de la casa. La revelación le atravesó el pecho con dolor como un cuchillo frío. ¿Era su amor realmente lo que la casa deseaba? Cuando la luz finalmente se disipó, Andrés y Mateo se encontraron en una sala nueva. Las paredes eran de un blanco brillante, y el aire era fresco y limpio. Pero un súbito silencio se apoderó de ellos, y las sombras susurraban entre sí en un rincón. El terror aún les acechaba, un miedo que no había desaparecido por completo. «¿Dónde estamos?», preguntó Mateo, mirando a su padre con desconfianza. «Siempre juntos», respondió Andrés, aferrándose más fuerte a la mano de su hijo, aunque en su corazón sabía que no estaban a salvo. Una puerta apareció ante ellos, un ojo vigilante al final del pasillo. Su madera desgastada parecía respirar, una invitación y a la vez una advertencia. La escena resonó en su mente. «Tú debes abrir la puerta», resonó la voz de Laura en sus oídos. «Tú eres el elegido». La angustia ahogó a Andrés. Sabía que lo que siguiera podría determinar su destino y el de su hijo. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Mateo, y antes de que Andrés pudiera contestar, la puerta se abrió lentamente, dejando entrar un haz de luz discontinua. Desde adentro, una risa familiar se escuchó, y su corazón se detuvo en ese momento. ¿Qué sería lo siguiente? ¿La puerta revelaría la salida o una nueva trampa?
¿Está Laura ahí?, murmuró Andrés, sintiendo que el terror volvían a retorcer su estómago. La casa aún no había dicho su última palabra. Y así, la figura escalofriante de Laura apareció en la penumbra del umbral, su rostro aún distorsionado, pero había algo más, una mirada que suplicaba: «No pueden dejarme aquí». La figura de Laura se perfiló en la entrada, sus ojos clamando auxilio, mientras su sonrisa se tornaba en una mueca de desesperación. Andrés sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué te ha hecho esta casa?», preguntó, intentando mantener su voz firme. Ella se movió más cerca, pero algo en su andar era extraño, casi como una marioneta cuyas cuerdas estaban a punto de romperse. «No puedo quedarme aquí, no puedo continuar», balbuceó, pero la risa de la sombra resonaba en el fondo, como un eco burlón que trataba de ahogarla. Mateo, al ver a su madre, se impulsó a avanzar, pero Andrés lo detuvo con un agarre firme. «No, Mateo, no te acerques», dijo, manteniendo los ojos fijos en la distorsionada figura. La sombría carcajada creció nuevamente, como si la casa disfrutara del dolor y la confusión que invadía a padre e hijo. «Eres tú quien tiene el poder», insistió Laura, su voz ahora un susurro. «Tienes que creer en mí. Esta casa se alimenta de dudas, de miedos. Te necesita, Andrés». Las palabras fluyeron como un veneno, mientras las sombras parecían moverse alrededor, tomando forma y buscando atrapar a los desdichados. «No puedo dejarte aquí, jamás», dijo Andrés, la decisión luchando en su interior. «Pero no puedo confiar en ti. No sé si eres la verdadera Laura o una ilusión más de esta maldita casa». El rostro de Laura se crispó, y por un instante sus rasgos parecieron entrelazarse con los de la oscura figura que la perseguía, un entrelazado de desesperación y amenaza. «No soy la sombra, soy tu amor. Mi lucha también fue por ti y por Mateo». Pero esa súplica era absorbida por el eco de risas que ahora reverberaban por toda la sala. Mateo, que había escuchado, soltó la mano de su padre y dio un paso adelante. «Mamá, te necesito», gritó. Su voz resonó en el aire y Laura se volvió hacia su hijo, los ojos llenos de lágrimas. Con un leve movimiento, ella extendió su mano, invitándolo a dar ese último paso hacia su abrazo. «Andrés, no hay tiempo», insistió la voz oscura con malevolencia. Las paredes vibraban, la casa parecía enfurecerse ante el desafío. «Si no eligen, serán ustedes quienes paguen el precio». El corazón de Andrés latía al compás del terror que lo envolvía. Las sombras se alzaban a su alrededor, pero en su mente se formaba un plan. En su búsqueda, en su amor, pudo recordar algo clave que había leído antes de entrar a la casa. La luz se encuentra en el amor verdadero, pero solo se revela en los momentos de desesperación. Con un último intento, Andrés gritó: «Mateo, recuerda el último día juntos, cuando reíamos a carcajadas y nada más importaba. Esa luz debemos buscar». La angustia de su voz resonó en la habitación, mientras la figura de Laura se retorcía, como si el recuerdo la debilitara. Mateo cerró los ojos, comenzó a recordar el aroma de la cocina de su madre, sus risas, la calidez de su abrazo. De repente, una luz suave comenzó a emanar desde su interior. Las sombras se agitaron, frenéticas. «No puede ser, no dejen que eso suceda», gritaron. Pero Andrés y Mateo, tomados de la mano, empezaron a creer. Las risas se unieron, unificando sus fuerzas, iluminando la penumbra de la habitación. Pero antes de que pudieran clamar victoria, los ecos de la casa se intensificaron. Un último intento de retenerlos. «Están jugando con fuego y nada está decidido», resonó la voz. Y así, mientras la luz florecía y se convertía en una barrera contra la oscuridad, Andrés tuvo una revelación inquietante. ¿Qué pasaría si la casa realmente necesitaba un elegido? Si esa elección estaba sobre sus hombros, ¿serían ellos los que tuvieran que pagar un precio aún mayor?
La luz se hizo más brillante, pero Andrés sintió un frío punzante en su pecho. La lucha estaba lejos de terminar. ¿Era su amor lo único que podían ofrecer, o había algo más que la casa deseaba? Mientras la luz los envolvía por completo, un grito desgarrador retumbó, desvaneciéndose en la bruma oscura. «¡Ninguno de ustedes escapará!» Y el mundo a su alrededor se desvaneció, llevándolos a la incertidumbre, y la pregunta latente quedó flotando en el aire. ¿Lograrían salir de la casa de los susurros o su destino ya estaba sellado? Andrés se encontró de repente en una sala iluminada por una luz brillante, un resplandor que desterraba las sombras y ahogaba los ecos de poder oscuro. Con Mateo a su lado, sintió que la presión que la casa ejercía sobre ellos se desvanecía, pero no se atrevió a bajar la guardia. ¿Estamos libres?, preguntó, la incredulidad palpitando en su voz, pero el temor seguía acechando en su interior. «Es posible, pero no podemos confiar en esto», respondió. La luz parecía danzar a su alrededor, como si la casa la estuviera reclamando. Todo a su alrededor cargaba la inquietante sensación de que la batalla no había terminado, que la casa aún tenía una carta bajo la manga. Mientras observaban la habitación, un símbolo conocido apareció en la pared, resaltando entre los destellos luminosos. «Es el mismo que vi en el sótano», murmuró Andrés, recordando las palabras de su abuela sobre ofrecer algo más que solo el sacrificio de un cuerpo. Lo que necesita es un vínculo, un pacto nuevo. Mateo miró hacia su padre, con ojos llenos de confusión. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo podemos negociar con algo así?» Solo hay una manera de enfrentar esto. Debemos ofrecerle a la casa lo que realmente desea, nuestra conexión, nuestra historia. Pero lo haremos a nuestra manera. Nuestro amor será la clave. Andrés explicó, sintiendo que la decisión debía ser conjunta. Así, tomados de la mano, sentaron un compromiso inquebrantable entre ellos. «Sé que mamá está allí», dijo Mateo, su voz firme pero temblorosa. «Si esto nos ayuda a liberarla, entonces debemos intentarlo». Andrés asintió, en su corazón una mezcla de esperanza y miedo asfixiante. «Entonces, recordemos el amor que nos une». Ambos cerraron los ojos y se sumergieron en los momentos más hermosos que habían compartido. Las risas en familia, cada abrazo reconfortante, la felicidad en cada día ordinario que juntos habían vivido. La luz comenzó a pulsar, más viva, más intensa. Las sombras retrocedieron ante la corriente de amor que emanaba de ellos. Para sorpresa de Andrés, una figura familiar apareció al fondo. Era Laura, su verdadera Laura, sin distorsiones ni sombras. «¡Andrés! ¡Mateo! ¡Han venido por mí!» Su voz resonó, aterciopelada, aunque el miedo seguía latiendo en sus ojos. «¿Mamá?», gritaron ambos al unísono, la alegría casi desbordante. La sombra de la casa pareció girar furiosa, como si se resistiera a perder lo que había acaparado. «¡Ven! ¡Rápido!», instó Laura, extendiendo su mano hacia ellos. Andrés sintió como si un hilo invisible los uniera, un lazo que no solo era de sangre, sino uno de amor puro y sincero. Juntos, ambos comenzaron a avanzar, acercándose con una determinación renovada. La casa protestaba, una cacofonía de gritos se elevó. «La casa de los susurros no se rendirá tan fácilmente». Pero Andrés, sintiendo la energía que los envolvía, gritó, «¡No! ¡Ya no más!». Y en ese instante, un rayo de luz pura estalló entre ellos, brillando con tal intensidad que las sombras comenzaron a desvanecerse, incapaces de soportar el calor del amor auténtico. Las paredes de la casa empezaron a crujir y un viento fuerte sopló a su alrededor, llevando las risas y los recuerdos de todos aquellos que habían sido atrapados en la oscuridad. «Con esta luz rompemos el ciclo. Con nuestro amor liberamos a todas las almas atrapadas y a nosotros mismos», exclamó Andrés, sintiendo cómo un nuevo poder crecía en su interior. Las sombras giraron y se disolvieron en un aullido de desesperación. La figura distorsionada de la casa se desvaneció, mientras su forma dejaba de existir, colapsando bajo la presión del estallido lumínico.
Andrés sostuvo a Mateo y a Laura mientras la luz los rodeaba. Ellos juntos eran más fuertes que cualquier oscuridad que había amenazado con separarlos. Y en un parpadeo, el mundo cambió. La casa desapareció dando paso a un nuevo amanecer brillante. Fue como salir de un profundo sueño lleno de pesadillas. Andrés miró a su alrededor y vio un vecindario vivido, lleno de vida. «¡Lo logramos!», susurró, abrazando a Laura y a Mateo, mientras lágrimas de alivio rodaban por su rostro. Estamos juntos, libres. Y aunque su futuro sería incierto, una certeza los unió. El amor siempre ganaría, siempre iluminaría el camino en la oscuridad. Esa mañana, al salir de la casa maldita, entendieron que la verdadera fuerza reside en la unión familiar y en la luz de sus corazones. Pero un eco empezó a resonar en la lejanía, como una advertencia. El sacrificio siempre busca un nuevo camino. Andrés sintió una ligera brisa helada recorrer su espalda, un recordatorio de que sus miedos nunca desaparecerían del todo. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Necesitas ser parte de esto. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final brillante. Queremos saber qué piensas. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. El universo del horror y las historias extraordinarias te espera.